Saludos a todas las personas que se conectan a esta hora con una emisión más de Conversemos a través de la Misteria Unisterio. Mi nombre es Lía, hoy martes 5 de abril, son las 6 p.m. y es un gusto estar en la tarde de hoy acompañando a quienes se conectan a través de nuestras plataformas virtuales. Con este espacio virtual pensamos para la comunidad académica de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia. Como saben, llegamos a ustedes gracias a la iniciativa de la Coordinación de Egresados con el objetivo de generar mayor visibilidad para nuestros antiguos estudiantes y resaltar sus logros y facetas luego pasar por esta alma mater. Conversemos en un espacio radial abierto a diferentes temas, así que las opiniones que se manifiesten aquí son responsabilidad de quienes las exponen y por supuesto no comprometen ni a la institución educativa ni a este medio de comunicación. Saludos a mi compañera Berta Tamayo y a nuestro invitado del día de hoy. Acompáñanos hoy con el hashtag coyunturas económicas. Bertica, ¿cómo estás? Hola Lida, mucho gusto, ¿cómo has estado? Como siempre, pues muchas gracias por este programa tan bonito. Un saludo desde la distancia a Freddy Moyano. Y hoy pues nuestra compañera Carla Susana Vega, nuestra egresada de Dirección y Radio y Televisión, se despidió del programa de Conversemos, entonces un saludo desde la distancia, pero pues siempre será su programa. A Leonel Niño, nuestro Control Master, y pues darles una bienvenida a todos, a nuestros egresados, a los invitados, a los que estén de repente en el metro. Entonces, pues, por favor, lleguen y conéctense. Hoy hablaremos con sentimiento y hablaremos de un tema muy importante que nos afecta a todos, y es sobre coyunturas económicas, que queremos que todas las personas se sumen a esta conversación. Y también, si se quieren sumar, también en numeral Conversemos. Y bueno, también nos encuentran como @egresados unicienciistas, en LinkedIn como Uniciencia Egresados, y también pueden conectarse en las últimas novedades en www.unicienciabga.edu.com y www.uniciencia.edu.com. Vamos a darle un saludo muy especial a nuestro invitado, que nos va a comentar y nos va a desenvolver la pita, porque este es un tema que a todos nos afecta, que todos los colombianos estamos involucrados, y pues realmente él nos va a ayudar hoy a aclarar estos procesos. Nuestro invitado es Diego Alexander Vivas Muñoz. Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Me presento, yo soy Diego Alexander Vivas Muñoz, soy egresado de Uniciencia Bogotá y no, pues feliz de acompañarlos el día de hoy. Bueno, pues Diego Alexander Vivas Muñoz cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad, con énfasis administrativo en proceso de la Universidad Externada de Colombia. Es especialista en gestión pública de la Universidad de SAP. Es especialista en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Colombia, abogado, como ya lo dijo Diego, de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, con amplia experiencia. Cuenta en negociación sindical, ejecución de políticas públicas de vivienda, regulación financiera, en el diseño de políticas públicas, y actualmente es asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el despacho de viceministro técnico. Pero hoy vamos a hablar de coyunturas económicas. Y pues como que es una pregunta importante que diríamos que cuáles son los retos en materia económica para el país y cuáles serían los programas que se están ejecutando para estas problemáticas. Diego. Bueno, yo creo que es importante primero resaltar que la coyuntura económica no es cualquier coyuntura económica, es la coyuntura económica más que mayor impacto negativo ha tenido en las finanzas
pues no solamente de Colombia, sino del mundo. Digamos, los hechos que pueden describir esta coyuntura son principalmente la pandemia. Yo creo que después de la pandemia, y ya en específico en Colombia, pasó el tema de la manifestación social y los paros, y esa doble, digamos, esa doble problemática hizo que se profundizara digamos, la crisis económica, y que el gobierno y que el Estado y que el privado también haya tenido que intervenir para que digamos que se pueda tener una senda de rigurosidad fiscal, y que las finanzas públicas puedan, digamos, estar un poco aliviadas respecto a esos choques internacionales y a los choques nacionales pues digamos, ustedes tal vez más yo que saben cuál es el estallido social y las consecuencias que eso trajo para las finanzas públicas. Y digamos también las medidas de pandemia hicieron que la economía no se reactivara sino hasta probablemente este año. Se quitaron todas las restricciones. Eh, el tema de salud pública, digamos, para el Estado requirió una importante suma de activos que no se contaban líquidos. Entonces, no sé si escucharon que se creó el FOME, que es un fondo para la mitigación de emergencia económica. Se tomó plata de las pensiones de los territorios, de las entidades territoriales, se tomó plata de un fondo de estabilización económica petrolera, y pues digamos que con eso se financió un poco los programas pues, que se estuvieron en pandemia, y que actualmente algunos de esos programas aún siguen vigentes, y que pues que la tendencia marcaría que esos programas han estado enfocados en las personas más vulnerables, y digamos en impulsar unos sectores económicos en específico, que si quieren luego, pues digamos, somos más específicos sobre cuál fue la intención del gobierno para incentivar y para atacar esa coyuntura económica que actualmente aún padecemos, y que pues esperamos salir pronto. Pues hay otras amenazas, la guerra en Rusia y Ucrania, aunque no debería afectarnos, digamos, en una proporción amplia en este momento. En Colombia el mercado especulativo es muy fuerte, y eso hace que los precios de los alimentos se incrementen sin que exista realmente una certidumbre respecto a esas probabilidades y a esa materialización de un real impacto sobre, por ejemplo, ese conflicto. Pero así lo que quiero significar es que la pandemia y, digamos, el problema social y la manifestación social pues, digamos, ha marcado como el mayor hito económico en los últimos, no sé, 50 años quizás. Pues imagínense, con este tema, pues decimos que en materia económica nuestro país está muy afectado, y pues sí, lógicamente la pandemia por 2 años está ahora despertando, lo que me corrige si estoy diciendo algo mal, está despertando el tema el tema de las manifestaciones, donde quebraron muchas empresas, otras economías las cerraron, y pues, y luego vienen los efectos de especulación del mercado, porque hubo especulación después de esto, y además, ahorita pues la guerra de Ucrania con Rusia, que en últimas nos beneficia a nosotros por un lado, y es cruel decirlo por el tema de que se incrementa el valor del petróleo, pero también nos afecta terriblemente porque pues muchos productos también están subiendo. ¿Me equivoqué en algo, Diego? No, yo solamente añadiría que la pandemia fue el momento en el en el que se guardó ese resentimiento social. Yo considero, es una opinión personal, no es una opinión del Ministerio de Hacienda, yo creo que el estallido social se venía guardando desde el 2019, y en pandemia fue que se incrementó ese, esa desazón de que el gobierno, o de que las políticas de gobierno no estaban ayudando a las personas vulnerables. Entonces, yo solamente, de lo que dijiste, perfecto, yo solamente me distancio de que no fue dentro de la pandemia que se incrementó el estallido social, sino que fue antes de pandemia, en esos eventos de noviembre del 2019, que ya se sabía que venía un poco, digamos, el tema social ya venía, digamos, en ebullición. Ok. Pero Oye, hablando pues el tema de la economía mundial, eh, o sea, y cómo acercándose como venía antes la pandemia y cómo esto afectó el mundo, pero cómo afecta el mercado colombiano. O sea,
si yo veo el mundo también, cómo está afectando el mercado colombiano esta pandemia en temas económicos. No, pues sí, principalmente con temas es decir, por ejemplo, los productos que se hacen en Colombia no se pudieron comercializar y no se pudieron importar. Eso digamos, en puntos porcentuales del PIB es gigantesco. No, bueno, entonces, repito, mi formación no es economista, pero digamos, desde el tema legal y ese incremento, es más bien ese incremento, no, esa no poder producir para exportar afecta mucho las finanzas de la nación. Digamos, otra cosa que afecta mucho, digamos, en pandemia fue que pues como todas las personas tuvieron restricciones para su movilidad, pues el comercio no generó su cauce normal, que es cada 8 días los jóvenes o las personas van a tomar, van a salir con sus familias. Eso no se hizo. Los restaurantes en que todas las personas iban a almorzar a diario, pues quebraron. Los bares y todas estas, digamos, estos negocios que son coyunturales y que no tienen una fuerza gremial muy fuerte. Entonces lo que hizo fue pues que quebraran tanto el Ministerio de Hacienda como el gobierno en general intentara crear incentivos o intentara crear programas para que no, digamos, no se vieran afectadas tanto las empresas como personas jurídicas y las empresas, y ya pues las personas naturales, pues que otra opinión mía, y es que la pandemia, aparte del tema de salud pública, lo que más afectó es el empleo. Antes de pandemia teníamos un empleo de menos de 2 dígitos, actualmente seguimos en 2 dígitos, y yo creería que este gobierno, finalizando este gobierno y el próximo gobierno, tendrá que implementar medidas mucho más drásticas para la flexibilidad en el empleo y para que los empresarios puedan contratar, y digamos políticas en general del mercado laboral. Pero también nos veríamos afectados por la desigualdad, ¿no? Yo, Que la desigualdad es bastante marcada. Sí, o sea, es decir, nosotros no somos una economía muy fuerte, somos una economía emergente, y evidentemente la desigualdad social existe. Yo lo que opino sobre ese tema, alejándome tal vez de lo que piensen los economistas, es que yo creo que esa desigualdad no solamente se puede, digamos, materializar en números y en una población vulnerable o no, sino que la crisis social tiene un tema cultural, y que tal vez el gobierno ha intentado realizar acciones que conlleven a que esas personas puedan llegar prontamente quizás a un mejor estatus social. Pero pues no quiero defender al gobierno, pero sí entiendo que ese malestar se pueda presentar. Yo considero sobre ese punto de la desigualdad es que claramente estamos mejor que hace 20 años, pero quisiéramos estar mejor. Y yo creo que con buenas políticas y con digamos, un diseño de una política se puede mejorar tanto los números de desigualdad como los números de desempleo. Diego, una pregunta, ¿tú qué opinas frente, digamos, a lo del salario mínimo? Y quiero hacerte una pregunta muy directa. El incremento del doble dígito en el salario mínimo en Colombia, ¿qué afectación tiene? O sea, uno piensa que sí, aumenta el salario mínimo y uno dice, bueno, algunos estarán contentos, pero los empresarios lo que yo veo es que no. ¿Tú me puedes explicar eso un poquito más? Bueno, digamos, desde el conocimiento, en el área en el que yo trabajo somos los delegados para ir a negociar tanto con los gremios como con los representados de los trabajadores, que son los sindicatos. Y en ese sentido, pues digamos, el gobierno siempre ha tenido una estimación conservadora respecto al incremento del salario mínimo, pero digamos, en específico para el 2021-2022, ¿qué pasó? La inflación fue muy alta, más de 5 puntos, y la Corte Constitucional ya ha dicho que mínimo el aumento del salario mínimo tiene que ir por IPC, es decir, mínimo el aumento del salario mínimo era 5.3, si no me equivoco. Luego, los gremios, en el marco del estallido social, pues no podían decir que les iban a dar puntos porcentuales por debajo del 10%. Eso en cuanto a o sea, los gremios tienen una presión política, porque ellos también tienen, digamos, manejan esa negociación, y los representantes de los empleados, pues le pidieron al gobierno ese 15%. ¿Qué pasó? Que
una parte del gobierno considera que el incremento del 10% del salario mínimo era suficiente para atacar tanto el IPC, que era el 5 punto algo, como lo que se adicionó, que fue el 4.66. Eso para los empresarios es muy pesado, porque no solamente el tema salarial va atado al mes a mes, sino que va atado a todos los parafiscales. Pero en el último se alineó el gobierno y se alinearon los gremios y los trabajadores aceptaron, y se dio el 10%. Ahora, ¿esto qué afectación tiene? Hay muchas cosas que con base en esa negociación se afectan en la economía, es decir, las tarifas, las multas, los subsidios, y todo esto hace que se incrementen los costos en otras políticas. Por ejemplo, los subsidios del gobierno en materia de vivienda están dados en salarios mínimos. Entonces, si se le incrementa demasiado el salario mínimo, pues se van a reducir la cantidad de subsidios, por ejemplo, en vivienda. Y digamos, eso no se materializa, o sea, más bien eso no se estudia en esa mesa de concertación. Eso se ve, los efectos se ven, digamos, ahorita que uno tiene que empezar como a planear bien si con el dinero que ya teníamos presupuestado se puede ejecutar una política tan grande. También se puede, por ejemplo, evidenciar en las multas, porque las multas están atadas a salarios mínimos, y en general, digamos, muchas tarifas están así. Ahora, eso también, como se lo expliqué tal vez al principio, ¿qué pasa? Que en Colombia la regulación en cuanto al precio de los alimentos o de los insumos no puede ser atacada desde el principio, porque, porque como tenemos insumos internacionales, entonces hace que la persona que produce, digamos, productos en gran masa pueda especular con el precio. Y aunque, por ejemplo, la pandemia no dio incrementar, por ejemplo, el precio del cacao, por ejemplo, se incrementó, aunque todo el cacao que se hace en Colombia se consume en Colombia. Es decir, es un tema solo especulativo, no siempre, pues claramente habrán, por ejemplo, el tema de la papa, no, digamos, una razón de ser sí claramente los paros, los insumos, pero que se incremente un 200% o un 300% en un año, digamos, un producto, digamos, es difícil de cuantificar para el gobierno. Sobre eso, digamos, el gobierno ha hecho actividades para atacar la inflación, para atacar digamos, el incremento abusivo de los precios, pero es insuficiente sin que haya un sistema articulado digamos, que promueva la regulación de los precios, por ejemplo, de los alimentos. Creo que en especial lo que más ha incrementado son los alimentos, más que digamos, que los bienes y servicios. Pues uno mirando el tema, por ejemplo, lo que nos estás comentando, los insumos. Por ejemplo, en la producción de palma, que afecta mucho a Santander y pues algunas regiones del país, uno mira que creció, por ejemplo, un producto de abonos y bueno, pues no podría decirlos todos porque no soy una cultivadora de palma, pero sí, por ejemplo, unos productos subieron de 60.000, 70.000 pesos a 200, más de 200.000 pesos. Entonces uno dice, pues fue por las importaciones, porque no hay, porque estaban cerrados los puertos, porque no pueden entrar la mercancía al país, o porque no sé, pero definitivamente es muy complicado. ¿Es lo que yo veo o estoy equivocada? No, así es decir, digamos, digamos, sobre ese producto en específico. Entonces, ese producto necesita unos insumos internacionales que claramente se incrementaron por factores como la guerra entre Estados Unidos y China, por factores como la pandemia. Claro, pero ese incremento no puede ser, o sea, es decir, si se incrementó el 50% del valor de los insumos, eso no puede generar que el 200% del producto se incremente. Es decir, hay un tema especulativo y lo que digo, falta una política mucho más contundente de poder regular los precios de los alimentos. Yo considero que la solución no va por el gobierno, o sea, es decir, el gobierno puede hacer algunos incentivos, pero realmente la solución es un tema más cultural y de no un aprovechamiento de las situaciones, porque, no sé, se sube el precio del petróleo y no solamente se sube el precio del petróleo, sino que se sube el precio de los carros, se sube el precio de los peajes, y entonces eso hace que se especule con que la inflación es normal y que el precio tenga que subir porque subió el salario mínimo del 10% o porque hay una guerra afuera que tal vez ni nos afecta. Digo, me refiero a los precios, no a política, porque es otra cosa.
Pero entonces yo creo que es un problema mucho más estructural y no solamente de decir que el gobierno no ha hecho algo o que los empresarios no han hecho algo o que los campesinos no han producido bien. Uno cuando mira, como que mirando las estadísticas de este tema, y pareciera ser que en los últimos 40 años es como la tasa de incremento salarial más alta, y bueno, y uno podría decir, pero pues en otros países ha sucedido, no sé si en Colombia se vea, esa proyección la tenga planteada el Estado, y es decir que el empleo disminuirá porque pues estamos sin empleo, estamos en una encrucijada de que, no, con una proyección teniendo mucho en cuenta el tema de la economía informal para sostener un poco el mercado, pero estamos sin empleo. Eso, ¿cómo lo ves aquí en Colombia? Yo creo que para los, pues, digamos, cuando los empresarios por medio de los gremios manifiestan que el incremento, digamos, absurdo del salario mínimo eh, puede derivar en más bien desincentivar el empleo. Eso piensan los agremiados. Por ejemplo, el gobierno piensa que es un incentivo de consumo el incremento del 10%. Entonces, ese incremento se va a ver beneficiado en que la gente va a consumir más y eso va a mejorar la economía. Eso es por el lado del gremio, por el lado del gobierno. ¿Qué piensan digamos, los representantes de los trabajadores? Ellos consideran que es insignificante porque toda la carga en pandemia y en coyuntura económica siempre se le recarga como a los programas sociales y a la clase media en general. Yo considero que uno no puede negociar el salario mínimo solamente marcando política, uno tiene que negociar el salario mínimo marcando un tema de evidencia internacional y de evidencia de las finanzas públicas en Colombia y que ese salario no debe incrementarse por más del 6%. Pero claramente, políticamente también era, discursivamente, no estaba bien dicho que el gobierno no fuera a incrementar un porcentaje Sí, más alto. más alto y luego eso genera también otro resentimiento social. Entonces, por eso me alejo de la política porque eso no lo manejo yo exactamente, pero sí entiendo las posiciones de las partes, me refiero a eso. Bueno, y cuando uno habla de este tema, ¿se podría decir que en la actualidad Colombia está en una crisis económica? Claro que sí, no, y no Colombia. El mundo en general está en una crisis económica. Para Colombia es mucho más certero porque no somos una economía muy fuerte mundialmente, somos una economía emergente, dependemos mucho de ciertos productos. eh, Aún no estamos financieramente fuertes, no me refiero a los bancos, sino me refiero a la educación financiera en todas las instancias de la sociedad. Entonces sí, estamos en una crisis económica. eh, pero no solo Colombia, es decir, todo el mundo y en especial Sudamérica está en una crisis económica de las más grandes, tal vez cuantificables, no sé, toca que la miren los economistas, pero sí, digamos, jurídicamente también se ha derivado en la implementación de programas y en la argumentación por parte del gobierno de por qué de por qué se tienen que incentivar ciertos sectores o otros sectores. Entonces, pues ojalá salgamos pronto digamos, de esta crisis económica, pero, pero es decir, también hay que saber que pues nadie se esperaba una pandemia, nadie sabe cómo manejar una pandemia, dónde estaban los focos y ya estamos supuestamente saliendo de los efectos negativos y estamos ya pues digamos haciendo positivos en economía. Entonces pues en 10 años marcarán si las políticas que implementó el gobierno estuvieron bien o tuvieron que ser mejor enfocadas. Pero sí, a la pregunta, sí, claramente estuvimos y estamos en una crisis económica que son evidentes en los números y son evidentes digamos, por ejemplo, en el número del desempleo. Ok, cuando uno dice, pues sí, es que sí, tenemos una baja en empleo, el tema de la salud se afectó, el tema de las importaciones se vieron afectadas, el tema de la adquisición de productos también, ¿no? Y bueno, y la caída de los precios, eh, en sí todo. Y también es que, pues yo no sé, uno no podría decir que o sea,
que el periodo de la presidencia actual se pueda comparar con otros periodos, debido a que esta es atípica, porque nos cogió la pandemia, nos cogió luego un año de protestas. Entonces, pues es como que es, seguramente el futuro juzgará el tema, pero sí es diferente a los otros temas. Aunque cada gobierno, este gobierno, el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, han manejado coyunturas económicas importantes, o sea, no quiero decir que este gobierno es el único que ha sufrido coyunturas económicas, no, todos los gobiernos han sufrido coyunturas económicas fuertes, digamos, me recuerdo los fenómenos de la niña, las caídas del petróleo, el crisis bancaria, pero esta crisis que se llamó pandemia o se llama pandemia, confluyó en todas, es decir, la pandemia fue la más grande de las crisis, de las causantes de las crisis económicas. Entonces, y pues probablemente la popularidad del gobierno se vea afectada por esto, porque un país, vuelvo y digo, que no está entre las potencias, no puede salir a contrarrestar esas políticas, esa demanda de servicios tan exigente que fue en salud, por ejemplo. Y es evidente que los otros gobiernos tuvieron que manejar crisis económicas, pero este tuvo que manejar una crisis muy especial y sobre todo muy especial, algo que no se podía cuantificar porque creo que nadie estaba preparado para que todos nos guardáramos, para que todos nos vacunáramos, para que todos le tuviéramos miedo tal vez a volver a salir, a volver a estar en una normalidad. Pues con las personas con las que uno convivía a diario. ¿No? Y yo no sé cómo están en sus trabajos, pero por ejemplo aquí en este ministerio hasta ahora se está volviendo a la presencialidad 100%, unas personas venían 3 veces a la semana, otros 2, otros una semana sí, una semana no. Entonces es como que hasta ahora o está volviendo el cauce normal de cómo se venía trabajando antes de pandemia. La pandemia también dejó cosas buenas, por ejemplo la virtualidad, y en general otras cosas buenas como la celeridad en los procesos judiciales, tener reuniones por vía así como la estamos teniendo en este momento, eso es beneficioso y porque lo que hace es que se vuelve eficiente tanto la academia, como ustedes lo saben, las reuniones aquí entre ministerios y entre gobierno en general. No, pues imagínate tú, ¿qué sería si tuvieras que venir de Bogotá a Bucaramanga? Pues no podrías. Ay, pero yo Sencillamente, estoy aquí en Bogotá, somos ahí casi cercanos. Si no, él pasaría a su alma mater, a Uniciencia, ¿no? No me han invitado, pero sí, claro, yo siempre lo mismo. Bueno, cuando quieras puedes pasar a Uniciencia. Obviamente las puertas siempre están aquí abiertas, aunque estamos con Vertical Set desde la lejanía, pero igual aquí es. Yo tengo una pregunta, con todo esto de la economía que nos ha afectado y que ha hecho lo que tú dices, un antes y un después, eh, ¿tú consideras que en este punto tú dices que se ve más reflejado más adelante toda, digamos, toda la crisis, pero tú crees que ahorita ya nos estamos estabilizando o todavía nos falta más como para tener algo que uno diga, ya estamos bien, ya superamos la pandemia y demás? No, yo considero que aún falta, es decir, lo que, digamos, nomás con el dígito de desempleo, deberíamos estar en los dígitos de empleo antes de pandemia, que eran el 8%, estamos en 12, 13, y mientras toda esa población no tenga un trabajo estable, pues tal vez los números no se van a ver bien reflejados. Habrán otras políticas que toca implementar. Por ejemplo, yo creo que hay no sé, personas que están implementando el tema de la formalidad, porque la informalidad en Colombia es muy grande y eso hace que no se pueda generar, digamos, un buen esquema para poder tratar tanto en salud como en pensión. Entonces, eso es complicado, pero a la pregunta de nuevo que hace Lida, yo sí considero que ahora estamos afectados por los efectos de la pandemia, que aún nos faltan un par de años, pero también dependerá de las políticas que implemente el nuevo gobierno. Y yo creo que tendrá que avanzar en unas que ya tenemos, porque tiene evidencia, digamos, evidencia material de que han funcionado, otras probablemente ellos consideren, el nuevo gobierno considere que hay que cambiar, y pues si yo estoy aquí en esta posición, pues intentaré claramente beneficiar a la mayor cantidad de personas que se pueda en Colombia. Pero también depende de la política, es decir, la política, es decir, cada quien llega con su programa de gobierno y pues es elegido democráticamente y sobre eso hay que trabajar y hay que trabajar bien, pero sí considero que aún estamos
digamos, saliendo, yo sí creo que estamos saliendo de los efectos negativos, pero que aún nos falta, yo no sé si un par de años para poder, digamos, decir, estamos en los números de prepandemia. Es que el tema de, por ejemplo, uno diría que es muy fácil destruir, pero muy difícil construir. Pero los jóvenes en Colombia están muy sin empleo y eso es lo que tú estabas diciendo, nos va a afectar terriblemente el tema de las pensiones. Eso es bien complicado. Una cosa es cierta, pero, y es una duda que yo he tenido siempre, ¿por qué el presidente de Colombia es quien define el salario y no otro órgano? Y es una duda que yo decía, bueno, pero ¿por qué no son los demás? Y es el presidente, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo es que se maneja ahí? Digamos que hay dos diferentes negociaciones, una del salario mínimo y una de los servidores públicos. La negociación del salario mínimo, una de las partes es el gobierno, como ya lo expliqué, la otra parte son los representantes de los trabajadores y la tercera parte son los gremios. Entonces, ellos tienen por ley, si ellos por ley tienen un calendario de cómo definir y cómo negociar ese salario mínimo. Eh, y lo que hace es que la ley faculta al gobierno para cuando no hay una negociación entre gremios y entre trabajadores, el gobierno es quien tiene que establecer ese salario mínimo. Lo que es importante resaltar es que el gobierno no puede desconocer lo que ya les ha dicho el IPC. Pues digamos, la Corte Constitucional ha dicho que el salario tiene que ser progresivo y en ese sentido el gobierno tendrá que decretar, vía decreto reglamentario, decretar el salario mínimo con esos mínimos tanto de IPC como de productividad. Entonces, la facultad para que el gobierno decrete el salario mínimo se la da la ley, la jurisprudencia igualmente, las reglas de la proporcionalidad se las da la jurisprudencia, pero en general la facultad la tienen los trabajadores y los gremios, solo que muy pocas veces se han podido encontrar en que están de acuerdo con el salario mínimo, como el año pasado. Entonces, no solamente firma el presidente, sino que firman los representantes de los gremios y firman los representantes de los empleados. Eso es diferente al salario de los servidores públicos, que también tiene una mesa de concertación, pero se alejan de los gremios. Solo van los representantes de los empleados públicos y el gobierno para negociar el salario de los servidores públicos, y en eso sí la ley digamos, es específica en decir que el gobierno nacional es quien, digamos, si decretará la remuneración de los empleados públicos. Entonces, por eso es que esa negociación de los empleados públicos está alejada del salario mínimo, pero tendrán que ver también en los porcentajes, porque no puede ser tan desproporcionada. Hace muchos años que el salario mínimo está por encima del salario de los servidores públicos, y entonces eso es una de las demandas de los sindicatos de los servidores públicos. Pero lo que les digo, eso se ve en las mesas de negociación, y ahí se exponen las razones del gobierno, se exponen las razones de los empleados, y se confluye tanto como en la buena negociación o se decreta vía gobierno nacional, que el presidente, que es el quien tiene las facultades constitucionales. Otro tema que está muy interesante y el tema que nos está afectando a todos los colombianos, y es el tema del incremento de interés aproximadamente un 5%, que son las últimas decisiones de incremento de las tasas de interés. ¿Qué implicaciones tiene para la población estos incrementos? Yo creo que, mi opinión, de nuevo, hay dos cosas que considerar aquí. El Banco de la República, más bien su función constitucional, es garantizar la política monetaria y la inflación. Digamos, para eso es que está diseñado ese Banco de la República. Y una de las decisiones que influyen es que ellos pueden dictaminar cuánto puede subir la tasa de interés en los créditos en general. Entonces, ¿eso en qué afecta? Más bien, ¿cuál fue la intención del Banco de la República? El Banco de la República lo que quiso fue incrementar en puntos porcentuales la tasa de interés para que las personas naturales puedan en algún evento dejar de especular con el precio. Es decir, porque si sube la tasa de interés, tal vez desincentiva la compra y venta de productos o bienes de servicio.
Digamos, pero eso es a nivel macro. Ya a nivel micro, yo no sé qué eso, que no sé si es conveniente o no. ¿Por qué? Porque las personas, los campesinos que están en sus territorios, no educación, digamos, que no son financieramente, no tienen la educación financiera que tienen tal vez aquí en Bogotá o en las ciudades grandes. Entonces, eso tal vez confluye en que más bien acudan a prestamistas gota a gota, acudan a prestamistas mano a mano, y eso no formaliza la economía. Entonces, pues mi consideración es que el Banco de la República, claramente con razones mucho más técnicas que las que yo puedo estar diciéndoles, establece esas políticas, y eso para atacar la inflación, digamos, eso específicamente es para atacar la inflación, para que se dejen de especular con los precios, pero la mayoría de las personas o de los ciudadanos colombianos no se ven, no se materializa tanto esa política, por lo que digo, porque uno compra en las tiendas, las personas compran a la mano y no siempre se compra por métodos financieros. Entonces, yo creo que hay un 50-50, 50-50. O sea, las grandes inversiones claramente se afectarán con las tasas de interés, pero las pequeñas seguirán especulando con los precios. Pues entonces ahí lo que se podría concluir es que a nivel macro la inversión eh, se vería mejorada, pero en el gasto de la gente, pues no, y el ahorro de las Mi, personas, pues tampoco, porque mi apreciación es que lo que quiere atacar esa política es la inflación. Y eso en algunos productos, los financieros, se puede atacar, porque los productos financieros están atados a las reglas de lo que la superintendencia financiera en su momento diga, para los bancos y los establecimientos de crédito, y las reglas que la superintendencia solidaria para las cooperativas y fondos de empleados. Digas, para esos productos financieros se puede evidenciar o no lo bueno o lo malo que traiga una política, el incremento de las tasas de interés, por ejemplo. Pero, por ejemplo, a las otras personas que no hacen operaciones financieras a diario, no afecta ni para bien ni para mal esa, esa implementación de esa decisión del Banco de la República. Entonces yo considero que aunque sirve para algunas cosas, hay que hacer otras cosas para atacar la inflación, y entre esas cosas que tiene que hacer este gobierno y los demás es educación financiera para todas las personas. y para las inversiones a largo plazo, ¿cómo se vería eso? No, las inversiones a largo plazo, pues digamos, son negocios jurídicos en específico, con reglas en específico, y que pues claramente, pues yo por lo menos no tengo la capacidad para hacer ese tipo de inversiones. Eso no se ve tan afectado. De hecho, la banca en Colombia es son entidades fuertes que tienen ganancias, eh, no por cambios de políticas o por cambios de gobierno dejan de ser fuertes. Entonces, la banca en Colombia es fuerte. Lo que hay que implementar, vuelvo y repito, es como la banca, la educación financiera a pequeños productores, por ejemplo, a campesinos, y que por vía de educación financiera ya se empiecen a formalizar transacciones, pagos, ventas. Entonces yo creo que esas inversiones a largo plazo no se ven afectadas. La inversión en general se ve afectada es por los incentivos tributarios que se tengan para esas grandes inversiones, no tanto por el incremento de las tasas de interés, porque pues creo que estamos a nivel, digamos, a nivel media de lo que pasa en el mundo, pero la inversión extranjera, cuando se quiere incentivar la inversión extranjera, es con tema tributario, con incentivos, con excepciones, y pues para eso creo que existirá una gran literatura respecto a que los empresarios en Colombia siempre han tenido digamos, un buen trabajo para que puedan traer esas inversiones a Colombia. Una inquietud que a mí me tiene, o sea, desde la postura del gobierno, ¿no? El gobierno tuvo políticas de apoyo, pues no sé, pues no tan grandes, pero sí en la clase pobre, en la clase medianamente pobre, en la clase media. Pero qué políticas o qué ha hecho el gobierno, qué propuestas tiene o ha tenido en el sistema de la población invisible, o sea, aquella que realmente vivían en un estrato más bien cómodo y de repente se quedaron sin empleo, no tuvieron con qué pagar las cuotas, entonces realmente quedaron ilíquidos, pobres, sin tener con qué comer, porque así sucedió pues en esta pandemia que nos afectó a todos y nos afecta a todos. Ahí, ¿qué políticas tiene el gobierno por este tema?
Digamos, aunque no es un tema que se trate a diario en las discusiones económicas, ese tema de la pobreza invisible es difícil digamos, de identificar, pero, pero yo considero que se han hecho un par de políticas que pueden beneficiar a esa población invisible. No sé si tal vez escucharon que hace un par de años se aprobó la hipoteca inversa, y es que esa persona que tenía uno o dos bienes y que tal vez no tenía efectivo, no tenía liquidez, podía hipotecar su casa, recibir una renta de la banca y recibir mensualmente hasta el día de su muerte un dinero. Digamos, eso probablemente ataque ese tipo de población que no es muy fácil de identificar porque las personas que están en una buena situación económica y bajan a una mala situación económica no siempre lo manifiestan y no es muy fácil de identificarlos por vía de los programas del gobierno. Es decir, el CISBEN tampoco es que identifique que una persona que vive en X barrio dejó de tener liquidez de hoy a mañana. Entonces, esa política de hipoteca inversa creo que puede atacar esa población, o más bien los problemas de esa población invisible. Yo creo que también mm, los subsidios de tasa de interés fresh, no bis, que son para la población que está por fuera de la vivienda de interés social, esa inversión, esa cobertura que da el gobierno, que se la dio en el 2020, la da en el 2021 y la dará en el 2022, eh, que ataca la tasa de interés, es decir, le incentiva al sector construcción, incentiva al aparato, digamos, para contratar personal, y también incentiva a que las personas que tienen un capital puedan invertirlo, por ejemplo, en la compra de un bien raíz. Eh, y, y eso también me parece que puede ser una política que pueda digamos, generar atacar un sector en específico como la construcción, y también puede que unas personas que estaban en una buena posición económica por vía de inversión en un inmueble puedan, digamos, generar riqueza, que es tal vez lo que se quiere en últimas en una política pública de construcción, por ejemplo. Diego, pues digamos que es un tema súper complicado, como decía Bertica, igual pues eres un duro realmente, pues porque aunque es un tema denso, lo hiciste como un poquito más fácil, aunque no es fácil. Yo tengo una pregunta ya como para finalizar y me voy a salir un poquito del contexto de las preguntas que te hemos hecho. Tú siendo abogado de Uniciencia, ¿cómo resultaste en el Ministerio de Hacienda? ¿Por qué fuiste? Porque realmente tú dices, yo no soy economista, pero realmente sí has hablado mucho de economía y eres abogado. ¿Cómo llegaste allá? Bueno, pues mi historia no es tan fácil, pero no, yo en el 2013, 2012 ingresé como mensajero en el Ministerio del Interior y de Justicia en su momento. Eh, Trabajé bien, una jefe me conoció, esa jefe se vino a este ministerio, me trajo aquí como auxiliar, o sea, no me trajo como asesor, me trajo como auxiliar, y aquí en el ministerio me he hecho una carrera, he pasado por siendo auxiliar, luego fui auxiliar 2, digamos, luego fui técnico administrativo. Cuando fui técnico administrativo me pasaron al despacho del viceministro técnico, y hace casi 4 años me dieron la oportunidad de ser asesor del despacho del vicetécnico, y por eso es que he tenido esa experiencia aquí en el Ministerio de Hacienda. Entonces, no ha sido fácil, afortunadamente no ha sido político. Entonces, digamos, mi estadía aquí en el ministerio, digamos, claramente ha dependido desde mi desempeño laboral, y pues puedo decirlo, yo empecé como un auxiliar y estoy en asesor actualmente. Wow. Qué genial. ¿Qué consejo les darías a los colombianos hoy con este tema de coyunturas políticas para que nosotros mejoremos nuestra economía y a ver qué hacemos? Porque está complicado, pero hay que continuar. ¿Qué consejo nos darías a los que nos están escuchando? Pues, como lo dijo Lida, yo no soy economista y no soy un asesor bancario o algo así. Ah, pero desde el punto de vista Pero desde mi tus punto de hijos, vista, yo creo No se que endeuden. Yo, no, yo lo que creo es que sí hay que evaluar muy bien cómo estábamos hace 20 años y cómo estamos hoy. Yo tal vez le pregunto a mis papás cómo estaban hace 20 años y creo que estaban peor de cómo están hoy quizás. Yo cómo estaba hace 10 años y cómo estoy, creo que estoy mejor. Entonces hay que
claramente hay que estar mejor porque tenemos todos los medios para poder estar mejor. Pero mi consejo sí claramente es que quizás hay que evaluar mejor las propuestas de cambio económico o evidentemente juzgar bien las políticas que se han ejecutado, apartándonos digamos, de si estar a favor, por ejemplo, de dar subsidios a las personas que tengan, que estén en los estratos 1, 2 y 3, sea bueno o sea malo, sino ya efectivamente para qué se hace, es decir, para qué se les da un subsidio a las personas que estén en los niveles más bajos de la estratificación. Pues se hace para que salgan de la pobreza, no se hace como se dice Mendicidad. vulgarmente, para regalarles y para que no trabajen. No, se hace porque tienen una identificación de problemática y entonces hay que atacar esa problemática. Lo que sí es bueno es que no sea por siempre, tal vez que sea por unos años, pero yo lo que digo es que sí hay que evaluar bien la forma en la que se convence a la gente respecto a una buena política o una mala política. Los resultados están o no están, pero uno no puede tal vez engañar a toda la gente diciendo, pues digamos, palabras antitécnicas como que dar los subsidios es mantener pobres, o por ejemplo decir que incentivar la No, inversión extranjera es malo porque no pagan los impuestos en general, porque pues de eso se tratan las políticas, de ver los dos puntos de vista y de hacerlo mejor para que muchas más personas estén beneficiadas. No sé si es un consejo, pero es como lo mejor que tengo para decir. muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos A Diego, muchísimo a Diego gracias. Alexander Vivas Muñoz, nuestro invitado de hoy. De verdad ha sido extraordinario. Agradecemos por sus aportes y también a todos los que nos acompañaron en las redes sociales, a nuestros egresados, estudiantes y comunidad en general que nos siguen a través de Ministerio y en diferido, también en Facebook y también nos encuentran en la página en Facebook de egresados unicensistas y en los diferentes medios de comunicación digital. Queremos también invitarlos a leer nuestros boletines de egresados y a que participen con sus artículos. Toda la información la encuentran en nuestra página de egresados en Facebook y recuerden también visitar la página de la universidad www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabgout.edu.co. Lida, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Lionel, muchísimas gracias a Diego. Y nos encontramos en una próxima oportunidad y ojalá que Diego en una próxima oportunidad realmente nos acompañe en otro programa porque de verdad ha sido espectacular lo que nos ha enseñado. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para ti. Agradecerte, Diego, por tu tiempo y por tu explicación. De verdad te felicito. Eres un duro en lo que haces. Y pues nada, esperamos volverte a tenerte pronto y nos vemos en otro programa de Conversemos. Bueno, muchas gracias, Lida, muchas gracias, Berta, que esté muy bien, muchas gracias para todos. Chao, chao. Un abrazo.